Hermanos, Dios les bendiga. Espero que una vez más se encuentren bien. Una vez más, esta clase vamos a tenerla de manera grabada. Y bueno, vamos a comenzar. Espero que ya esté en el aula y pues vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Señor, damos gracias por la vida que nos presta. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de comenzar una vez más esta clase. Te ruego que aún estos conocimientos que estamos viendo, Señor, nos ayuden a crecer, que podamos usar lo que es valioso y de utilidad para nuestro estudio personal, nuestro estudio de las Escrituras. Y ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos. Y damos gracias por este privilegio que nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De acuerdo, hermanos, una vez más, pues no veo la necesidad realmente de repasar la guía de clases. Creo que puedo ir de lleno básicamente al material que estamos observando, hermanos, sobre cómo leer un párrafo, cómo podemos leer un párrafo. Y creo que nos quedamos aquí sobre realmente si estamos pensando, considerar meternos en la mente, ¿verdad?, del autor. Necesitamos pensar como un lector. Y para poder pensar correcta, adecuadamente, ¿verdad?, como un buen lector, estos tips, estos pasos nos ayudan. No es la última vez que los vamos a ver. En las siguientes lecturas usted va a encontrar esto. Mi recomendación es que los memoricen, que los aprendan bien, porque sí los vamos a volver a encontrar. Por ejemplo, y bueno, estos pasos tienen un orden, están aquí señalados. Cuando estamos pensando, queremos tener un propósito. Busca un propósito, una meta, un objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un propósito, pues eso da lugar a una cuestión, a una discusión. Eso también es llamado como preguntas sobre un problema, sobre un asunto. Comúnmente, el pensamiento crítico y cualquier ciencia de estudio se basa sobre resolver preguntas, responder a preguntas, a problemas que han existido en el pasado. Y básicamente es lo que hace el pensamiento crítico. Busca responder a alguna cuestión, a algún problema. De hecho, al estar en el instituto, cada capilla, en cada culto, se afirma el credo doctrinal. Hay gente que piensa que los credos no son bíblicos, que no deberíamos creer en credos, pero la respuesta sencilla es que los credos surgieron porque había herejía, porque había ideas incorrectas en cuanto a Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, y una manera sintetizada y reducida, pues, de contrarrestar el error y la herejía fue a través de los credos. Obviamente no todos los credos, ¿verdad?, son basados completamente en la Biblia, y bueno, cuando nosotros afirmamos nuestro credo doctrinal, queremos estar seguros completamente de que estamos basándonos en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, queremos resolver un problema. Y bueno, mientras vamos a resolver el problema, básicamente buscamos información. Para resolver un problema, una cuestión, una discusión, buscamos información. Aquí se usa información. Información de datos, de hechos, observaciones, experiencias. Básicamente tenemos que consultar fuentes, libros, cosas del pasado para poder tener una solidez en la respuesta que queremos obtener sobre una cuestión, porque hemos planteado un propósito. Nota que la manera en que lo he mencionado es consistente y dependiente de básicamente cada aspecto que estamos mencionando. O sea, si yo tengo un propósito, una meta, voy a hacerme ciertas preguntas a las que voy a tratar de contestar buscando información, y dicha información me va a llevar a interpretar. ¿Qué voy a interpretar? La información, los datos, los hechos, la experiencia. Me va a llevar a interpretar y hacer inferencias. Dicho de otra manera, voy a buscar soluciones, voy a buscar conclusiones. Utiliza, dice aquí, conceptos. Conceptos que
para hacer inferencias. Entonces, básicamente, cuando yo he observado la evidencia, establezco, pues, una interpretación, una postura, una conclusión. Dirá alguien, es que es muy apresurado, ¿cómo que? Espéreme tantito, ¿verdad? Ahorita se va a dar cuenta de los demás puntos. Cuando ya he hecho, estoy ya tratando de hacer una interpretación, una posible solución, una posible inferencia, entonces, al hacer eso, estoy desarrollando conceptos. Sí, estoy desarrollando conceptos. Y esos conceptos son llamados teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. En clase hemos visto sobre principios bíblicos, verdades absolutas. Hay teorías, como teoría de evolución, Big Bang. Hay definiciones, palabras que son definidas. Hay leyes, ¿verdad? Como la gravedad y cosas así. Segunda ley de la termodinámica, todo tiende a deteriorarse. ¿Y de dónde se obtuvieron esas teorías, esas bases, esos principios? Pues alguien hizo interpretaciones, inferencias, porque investigó, porque tenía preguntas sin resolver, porque se había planteado una meta, un objetivo. ¿De acuerdo? Básicamente ese es el desarrollo natural, ¿no?, que tiene este círculo de pensamiento, del pensamiento crítico. Y una vez que ha planteado sus conceptos en cuanto a teorías, axiomas, principios, modelos, eso lleva a la persona a establecer suposiciones, que también es parte de una conclusión, pero aquí ha sido llamado una suposición. Se basa en suposiciones, o también llamadas presuposiciones, cosas que se dan por hecho. Ahora, usted dirá, hermano, pues ahí dice, y está bien, pero ¿cómo ilustraríamos, hermano, este asunto de los círculos de pensamiento? Bueno, permítame terminarlo, el círculo, y ahorita lo podemos tratar de aplicar a un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, hay suposiciones ahora establecidas, básicamente son conclusiones que se dan por hecho a base de teorías, definiciones, axiomas, modelos, etcétera. ¿Ok? Y esas suposiciones básicamente generan implicaciones y consecuencias. Por ejemplo, lo que decía el autor, si las plantas tienen células, una implicación es que los animales tienen células. ¿Por qué? Porque ya se hizo un estudio, ya se hizo una investigación, etcétera. Y una vez que se han desarrollado esas implicaciones y esas consecuencias, básicamente tales implicaciones y consecuencias están dentro o forman parte de un punto de vista. ¿Se acuerdan de los puntos que veíamos anteriormente? Cuando leemos, queremos realmente también leer pensando en una postura, en un punto de vista, y muchas veces se va a ver reflejado en una lectura. Por ejemplo, si yo estoy leyendo, hermano, hay libros de teología aquí en la biblioteca, cuyos libros tienen un sentido reformado. ¿Qué significa, hermano, reformado? Bueno, básicamente que hay personas que piensan que la salvación es un proceso, no un evento. O sea, no un punto en tu vida donde tú pusiste tu fe en Cristo y a partir de ahí fuiste salvo. Sino hay gente que ve la salvación como un proceso que puede tomar días, meses, años, donde tú vas creyendo y recibiendo gracia y quién sabe qué tanto más. Lo cual pues no es comprobado realmente por la Biblia, por la Escritura. Eso se llama un punto de vista. Hay ciertos puntos de vista o interpretaciones que piensan que el milenio, el reino literal de Cristo, es espiritual y que realmente el Señor no tiene necesidad de venir. Eso es un punto de vista. Entonces, si yo hago implicaciones y consecuencias, eso, hermanos, va a desarrollar un punto de vista, es decir, un marco de referencia, una perspectiva o una orientación. Va a determinar realmente, hermanos, por ejemplo, nuestra postura, yo no sé si es tu postura, en cuanto a la escatología, a la venida de Cristo, hermanos, ha sido llamada premilenial. ¿Qué significa, hermano, eso? Significa que la venida de Cristo es antes del milenio, antes. Hay otras posturas postmileniales.
Y hay unos que piensan que simplemente pues que es Cristo no vendrá, ¿no? Y ha sido llamado amilenial, una postura amilenial, un punto de vista. Ahora, yo estoy hablando aquí de teología, vamos a tratar de hacer esto un poquito más digerible, como lo hacíamos con los ejercicios de lectura y comprensión. ¿Les parece bien? Ok, miren, vamos a aplicar esto a un ejemplo sencillito, ¿no? Práctico. Por ejemplo, si yo, hermanos, ya viene viernes, ¿verdad? Clase de educación física. Si yo, hermanos, deseo aprobar el examen de educación física, por decir algo, ¿no? Si yo deseo aprobar el examen, ¿qué necesito para aprobarlo? No estoy aplicando, hermanos, los círculos del pensamiento crítico a una lectura. Lo estoy aplicando a un asunto práctico, que también pudiera estar escrito, pero más un asunto práctico. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok. Entonces, es un asunto práctico. Entonces, si yo quiero terminar y aprobar mi examen, ¿ok? ¿Tengo algún problema? Ya establecí una meta. Quiero terminar mi examen y aprobarlo. ¿Cuál pudiera ser un problema, hermanos? ¿Qué pudiera representar un problema? Uno, que tal vez yo no tengo la condición suficiente para lograrlo. Dos, el calor. Tal vez tengo la condición, pero el calor me va a debilitar. Voy a necesitar ir bien hidratado. ¿Ok? Tres, mis tenis tal vez no son de lo mejor. Están muy rotos, muy lisos, etcétera. Quizás un cuarto problema es realmente tengo la condición, tengo las ganas, tengo la hidratación, tengo los tenis, pero en ese momento emocionalmente no me siento completamente bien de todo. O sea, nómbralo, cualesquiera que sea el problema que surja. Voy a comenzar con la primera, la condición. Mi condición no es, tengo un problema, mi condición no es lo que debería ser. Entonces yo, para desarrollar y para encontrar la solución al problema, pues voy a basarme básicamente en información. ¿Cómo yo puedo mejorar mi condición? Hay hechos, hay datos, hay experiencias, observaciones personales de otras personas, científicos. Me baso, ¿verdad?, en cierta información. Entonces yo sé que necesito disciplina, constancia, hacer mis tareas que me encargan, etcétera. Y todo eso me va a llevar a interpretar y hacer inferencias. Quiere decir que si yo me alimento bien, que si yo descanso bien, que si yo hago el trabajo y las sesiones que debo hacer semanalmente, voy a tener una condición correcta, adecuada. Estoy interpretando, ¿verdad? Entonces, yo no tengo el problema yo de que no siento que voy a terminar, que no lo voy a hacer porque mi condición no es la que debería ser. Entonces, establezco cuáles pudieran ser, hermanos, cuáles pudieran ser los problemas para mí, porque no puedo cumplir, ¿verdad?, con la meta, el objetivo que es terminar mi examen. Entonces, una vez que he hecho esas interpretaciones, esas inferencias, puedo establecer un concepto, una teoría. Hermanos, si yo me esfuerzo y le echo ganas, pero realmente hace mucho calor, o sea, estoy haciendo otras inferencias que quizás están fuera de mi control. Probablemente no lo voy a terminar, o tal vez sí lo voy a terminar. Es mi teoría. Yo termino porque termino. La hago porque la hago. Tarde pero sin sueño, pero lo voy a lograr. Entonces, estoy estableciendo una teoría. Ya estoy estableciendo una ley, ya estoy estableciendo una verdad, aunque no es comprobada todavía, pero estoy estableciéndola a base de mi inferencia, de mi interpretación. Esa teoría, hermanos, me va a llevar a establecer una suposición. Yo supongo que puedo lograrlo, puedo hacerlo, teniendo todos los elementos materiales que necesito para ese día. Y por supuesto, eso me va a llevar a una implicación. Si tengo todo lo necesario, si he estado entrenando como debería, si me estoy hidratando como debería, yo debo terminar exitosamente mi examen. Esa es una implicación, esa es mi consecuencia. Y por lo tanto, hermanos, me lleva a un punto de vista.
¿Sí? ¿Qué punto de vista? Que sí se puede, que lo voy a lograr. Quizás mi optimismo. Y bueno, estoy hablando, hermanos, de un asunto práctico, pero ¿qué, hermanos, de una investigación? ¿Sí? O sea, cuando estoy leyendo un libro, yo quiero preguntarme por qué la persona escribió sobre tal o cual libro. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, del libro Hacia la Meta? Veíamos algunas tareas y puntos sobre esa lectura. Un libro escrito, diseñado ¿para quiénes? Alumnos de un instituto. Entonces, cuando yo estoy leyendo cada capítulo que corresponde con esa lectura, lo que yo estoy buscando básicamente es pues una meta, un objetivo. O sea, ¿cuál es la meta, el objetivo del autor al darme ese libro? Que yo tenga éxito en mi estancia en el instituto, que mi estudio sea exitoso, que realmente sea aprobado, que me vaya bien, ¿verdad? En la preparación, en mis responsabilidades, en mi comunión con Dios. O sea, he establecido una meta, un objetivo. Eso es lo que estaba pensando el autor. Dentro de una cuestión que no todos los que entran, se acuerdan del primer capítulo, terminan. Muchos les gana la nostalgia, muchos se quieren regresar a casa, muchos batallan con los problemas financieros, muchos batallan con la disciplina, con los deméritos, otros batallan como en el amor. Entonces, vaya, ¿no? O sea, simplemente hay un problema, un asunto, y el autor lo toca, basado en información. Algunos ejemplos personales, algunos ejemplos bíblicos, algunos ejemplos, ¿verdad?, del instituto del cual habla el autor, etcétera. Y eso lo lleva a establecer interpretaciones e inferencias. Nos señala entonces algunas posibles soluciones, ¿verdad? Si alguien entró al instituto y no sabe si va a continuar, no sabe si la va a hacer, que se basan en conceptos, teorías, axiomas, leyes. Básicamente él da ciertos principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, para que pues tomemos decisiones. Y eso lleva entonces a ciertas suposiciones, ciertas suposiciones. Él dijo, hermano, que si una persona ha venido desde tan lejos al instituto es porque es llamado por Dios, es porque realmente ama a Dios y es porque realmente está dispuesto a seguir al Señor. Entonces, eso establece una suposición. Aún el reglamento estudiantil, ¿recuerdas? Comienza, hermanos, con esa inferencia, esa suposición. ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres crecer en tu carácter? Pues ahí están las reglas, ¿ok? Y eso nos lleva a ciertas implicaciones y consecuencias. Básicamente te da un poco el autor de los resultados, a dónde te va a llevar, seguir las reglas, seguir los consejos que te está señalando. Y bueno, esto está dentro de un punto de vista. Es un punto de vista bíblico, es un punto de vista secular, es un punto de vista humanista, es un punto de vista filosófico, es un punto de vista racional. ¿Qué punto de vista tienen? ¿De acuerdo? Hermanos, ¿es claro esto para ustedes? ¿Sí? Ahora, esto no se queda aquí. Interesantemente, más, yo intenté como maestro a seguir este círculo de pensamiento crítico y aplicarlo a un pasaje de la Escritura. No creo, hermanos, que todos estos puntos necesariamente encajan, ¿no?, con un pasaje de la Biblia, pero sí nutre bastante, hermanos, el entendimiento de un texto de la Escritura siguiendo estos pasos. Si tú lo quieres hacer después de manera personal, hermanos, eso sería excelente. Así que, cuando lees, estás razonando a través del texto. Estás leyendo con un propósito, usando conceptos o ideas y suposiciones propias, haciendo inferencias, pensando dentro de un punto de vista personal. Al mismo tiempo, el texto que estás leyendo es el producto del razonamiento de alguien más. Así entonces, cuando reconoces que el propósito del autor, sus preguntas, suposiciones, conceptos, etcétera, se encuentran embebidos en el texto, mientras mejor seas para entender tu propio razonamiento dentro de tu propia perspectiva, mejor podrás entender el razonamiento de los demás. Mientras mejor comprendas la lógica de otra persona, mejor entenderás
tuya. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esta idea que está señalando aquí el autor, que para entender mejor la idea de otra persona debes entender tus propias ideas y viceversa, para entender tus propias ideas te ayudará a tratar de entender las ideas de alguien más. Básicamente, hermanos, es cierto racionalismo lo que el autor emplea, pero se basa en esos círculos o esos elementos del pensamiento crítico. O sea, cuando estás leyendo, ¿cuál es cuál es la suposición del autor? ¿Cuál es la inferencia del autor? ¿Sobre qué información se está basando? Básicamente, ¿cuál es su punto de vista al final de cuentas? ¿A qué conclusión llegó? Hermano, eso es lo que estás buscando al leer. Ahora, esto realmente, no, si lo piensas bien, está un poco más nutrido que simplemente decir, busca la intención del autor. Pero intención en cuanto a qué? Sus suposiciones, sus consecuencias, su información, el problema que quiere resolver, la meta, el objetivo del autor. O sea, estamos siendo más específicos, o como el autor de este libro dice, más minuciosos. Él le llama una lectura minuciosa. Cuando de manera efectiva puedes cambiar y volver a cambiar entre lo que estás leyendo y lo que estás pensando, trae lo que estás pensando a influir sobre lo que lees. Y lo que lees ejerce influencia sobre lo que piensas. Eres capaz de cambiar tu pensamiento cuando la lógica de lo que lees proporciona una mejora sobre lo que piensas. Y eres capaz de restringirte en aceptar nuevas ideas cuando no puedes reconciliarlas con las propias. Te das cuenta que pudieras estar equivocado en algunas de tus creencias. En otras palabras, como alguien ha dicho, tú eres lo que lees. Eres lo que lees. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? Lectura, hermanos, representa un trabajo, representa un esfuerzo, un trabajo intelectual, un ejercicio mental. El mayor reto es saber cómo llevar a cabo lo que se necesita hacer, cómo usar las herramientas mecánicas para desarmar un motor y cómo efectuar las pruebas en sus sistemas específicos. Aprender lo anterior requiere aprender cómo funciona un motor de un automóvil y un sistema de combustión, que es lo que representa. Pero realmente, hermano, sí representa cierto trabajo cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo. Tienes que, no solamente es entender unos cuantos conceptos, tienes que entender cómo funciona el sistema. En otras palabras, si estamos, hermanos, estudiando un tema a través de un libro, quieres entender bien al derecho y al revés cómo funciona el sistema. En otras palabras, si estamos leyendo, hermanos, asuntos de teología, doctrinas, quieres saber realmente, hermanos, claramente qué enseñan y qué significan esas doctrinas. Si estamos hablando, hermanos, de la salvación, un libro de la salvación, el autor tenía una intención al escribirnos y animarnos en cuanto a la salvación. La premisa es que debes saber y debes indagar y buscar sobre todo sobre la salvación. ¿Quién es salvo? ¿Cómo se es salvo? Las consecuencias de la salvación, las responsabilidades en la salvación, o sea, todos esos asuntos. ¿Cómo funciona, hermanos? ¿Cómo funciona un sistema? Nadie esperaría saber cómo reparar un motor de un automóvil sin entrenamiento que involucrara tanto la teoría como la práctica. Si aprendes a leer sin entender lo que es una buena lectura, lo que una buena lectura implica, aprenderás a leer mal. Esto es por lo que la lectura es una actividad fundamentalmente pasiva para varios estudiantes. Es como si su teoría de leer fuese algo como permites que tus ojos se muevan de izquierda a derecha, recorriendo una línea a la vez, hasta que de una manera y de un modo inexplicable, el significado automáticamente y sin esfuerzo sucede en la mente. Lo cual, pues no es cierto. No es nada más mover los ojos. No se trata de mover la vista. Es realmente pensar. Y para eso nos va a dar 5 niveles de lectura. 5 diferentes niveles en una lectura minuciosa. Para mí, ir más allá de esta improductiva forma de ver la lectura, debemos reconocer que el trabajo de leer minuciosamente consiste en extraer e internalizar cuidadosamente los significados importantes implícitos en un texto. Es una actividad altamente constructiva. La mente reflexiva llega hasta la mente del autor a través de la disciplina intelectual. La base de esta disciplina es la lectura minuciosa. Existe un cierto número de niveles en la lectura minuciosa. Aquí te vamos a destacar 5 niveles o grados
el lector reflexivo no siempre utiliza todos estos, sino que elige entre ellos según sea el propósito de la lectura. Entonces son 5. Primero, parafrasear el texto, oración por oración. Ahora, todos estos pasos, a partir de la página 21, el autor los va a ilustrar. Nos va a dar ejercicios. Recuerden que yo no les pedí leer después de la página 20, después de la página 21, perdón. Pero todas esas páginas extras, esas otras 20, 40 que tiene, básicamente son un refuerzo de estas primeras 20 que han mencionado. Pues el primer párrafo, pues es sencillo, ¿no? Creo que quizás ya lo hemos mencionado en otros temas. Parafrasea las palabras, texto por texto. Enuncia en tus propias palabras el significado de cada oración, conforme lees, y te dice, ve a sus apéndices, ¿verdad? Número 2, explica la tesis de un párrafo. Primero es paráfrasis, segundo es explicación. Enuncia el punto principal del párrafo en una o dos oraciones, después amplía acerca de lo que estás parafraseando, unas cuantas palabras, da algunos ejemplos y asociaciones y genera algunas metáforas, analogías de esa verdad que ya estás estudiando. 3, análisis. Analiza la lógica de lo que estamos leyendo. Ahí están los círculos de pensamiento. ¿Cuál es el propósito fundamental del autor? ¿Cuál es el punto de vista del autor? Ahora, nota que esto está al revés. ¿Está bien? Está regresando. En el círculo anterior era el propósito, que buscaba resolver una pregunta, basándose en información y bueno, todo lo demás. Pero ahora está un poquito cambiadito. ¿Cuál es el propósito? Dentro de un punto de vista que se basa en suposiciones, implicaciones de una información para obtener inferencias, conceptos por una pregunta que quisimos resolver. Obviamente esto está muy, muy invertido, pero el punto es que todos estos puntos, hermanos, tienen una relación. Recuerda, es un sistema dentro de otros sistemas. Todo esto puede ser visto como un todo, pero a la misma vez por separado. ¿Ok? 4. Y es la evaluación, evalúa la lógica de lo que estamos leyendo. Y hay varias preguntas al respecto, ¿verdad? Para evaluar el trabajo de un autor, contesta las siguientes preguntas. Enuncia el autor claramente su intención, o es el texto de algún modo vago, confuso, turbio. Hay libros que no vamos a encontrar realmente el propósito de la lectura. Ahora, con relación a la escritura de la Biblia, pues muchas veces los libros sí dicen, hermanos, el propósito por el que se escribió ese libro. Otro no es explícito, sino que es más implícito, pero igualmente sí está. 2, ¿es el autor certero en lo que dice? O sea, ¿realmente la información es verídica, correcta? ¿Es el autor suficientemente preciso para proveer detalles y especificaciones cuando las especificaciones son relevantes? ¿Introduce el autor material irrelevante y por lo tanto divaga en su propósito? ¿Nos lleva el autor hacia las complejidades importantes inherentes del tema o está escribiendo superficialmente? ¿Considera el autor otros puntos de vista relevantes o está escribiendo una perspectiva muy corta? ¿Es el texto internamente consistente? ¿Contiene contradicciones que no se explican? ¿Es significativo el texto? ¿Trata un tema de modo trivial? ¿Muestra justicia el autor o muestra solo un lado de una situación? Vaya, ¿no? Preguntas muy, muy interesantes. 5, es la representación, hablando en voz del autor. Básicamente tú hablas por él. Toma el papel del autor de un modo, la prueba máxima de comprensión. Cuando lo hacemos, en esencia decimos, mira, entraré en la mente del fulano, del autor, voy a hablar como si yo fuera él. Y haces tu análisis, ¿verdad?, sobre lo que el autor estaba tratando de comunicar. ¿Ok? Y bueno, hermanos, cuando estás estudiando y también buscando hacer estos 5 niveles para avanzar y comprender mejor tu nivel de pensamiento, quieres estructurar bien tu lectura, tu modo de pensar. Estas preguntas pueden ayudar. ¿Qué me dice el título? ¿Cuál es la idea principal?
cuáles son las partes del todo, etcétera. Y lo siguiente que hace el autor es decirnos cómo leer diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, habla de cómo leer una oración. ¿Cómo lees una oración? ¿Cómo se conecta esta oración con las otras oraciones del texto? ¿Cómo se relaciona esta oración con la idea organizada de un todo? Y luego dice otro consejo, cómo leer un párrafo. También nos ayudan estas preguntas. ¿Cuál es la idea más importante del párrafo? ¿Cómo se relacionan las ideas en este párrafo con las ideas de los párrafos previos? ¿De qué modo están conectados las ideas importantes del texto? Busca los párrafos que se enfocan en las ideas significantes de las preguntas. ¿Cómo puedo relacionar esta idea con algo que ya vi de antemano, que ya comprendo? ¿Hay alguna idea importante aquí que pueda utilizar en mi pensamiento? ¿He experimentado alguna situación que pueda dar a luz esta idea? Y bueno, esos son tips, consejos sobre cómo leer un párrafo. Siguiente tipo de lectura, cómo leer un libro de texto. Igualmente, pues, nos da, ¿verdad? Varios tips, consejos al respecto. Toma el tiempo para eso y creo que casi penúltimamente, cómo leer un diario, noticias internacionales. Quizás eso fue material para su reseña crítica, ¿verdad? Obviamente esos tienen un punto de vista, suposiciones, inferencias también. Y bueno, hay algunas preguntas ahí que ayudan. ¿Cómo leer una nota editorial? De igual manera, básicamente hay ideas que se repiten. Y luego dice, toma posesión de lo que lees. Márcalo. Dice que cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, se nos enseñaba que no debíamos escribir ni rayar los libros. Dice, no siempre eso es la mejor idea. Al contrario, si tienes un libro personal, especialmente en papel, bueno, puedes darte este lujo de interactuar, ¿verdad? Con el libro de texto, las decisiones específicas que marca el texto, subrayando, marcando, anotando, escribiendo, etcétera. Y bueno, al hacer eso estarás conformándote a la lectura o contradiciendo, analizando, evaluando el tipo de lectura, ¿verdad? La lectura que tienes ahí. Y bueno, nos da creo que 10 pasos aquí, ¿verdad? Sobre cómo podemos hacer anotaciones en un libro de texto. Dice que puedes hacer círculos sobre conceptos, subraya definiciones, pon puntos de exclamación, interrogación, escribe, ¿verdad? Problemas, una pregunta, una respuesta que estás resolviendo, formula ideas, diagramas, mapas conceptuales, nos los ilustra, ¿verdad? Aquí en esta forma. Básicamente, cada alumno, hermanos, aprende de manera diferente. Entonces, usa lo que para ti es funcionable. Emplea lo que para ti te ayuda. Si tú debes escribirlo con la mano y con eso aprendes mejor, adelante. Si solo necesitas escribir en la computadora, está bien. Si tú simplemente al escuchar es algo que ya grabas, adelante, ¿verdad? Va a depender de cada quien. Por último, la conclusión del autor es como terminar como comenzó. Lee para aprender. Lee para aprender. Y bueno, cuando estás leyendo, comprende los sistemas de pensamiento. ¿Sí? Y bueno, dice, leyendo con disciplina significa leer para comprender los sistemas de pensamiento. Entender los sistemas de pensamiento significa hacerse cargo de las estructuras que son las bases de todo pensamiento. Esto resulta de lo más obvio en lo que hemos explicado como los ingredientes del tercer nivel de la lectura minuciosa. Leer para buscar propósitos y metas, preguntas, problemas y asuntos, información y datos, para buscar conceptos, teorías, ideas, interpretaciones y conclusiones, para buscar suposiciones, implicaciones y consecuencias de un punto de vista, que básicamente es lo que expliqué con los círculos del pensamiento crítico. Cuando lees, busca esas respuestas, busca esos puntos que el autor está dando, leyendo dentro de otras disciplinas. La ciencia es, por tanto, un sistema de sistemas. Obviamente, hermanos, no existe en este mundo sistema perfecto. Pero no podemos negar, hermanos, que los sistemas tienen, ¿qué es la palabra? Practicidad, son funcionables, nos hacen la vida más fácil. Y aún, hermanos, aún en la iglesia, ¿verdad? Hay ciertos sistemas, no todos los sistemas son malos, no son malos. El mismo instituto tiene un sistema para poder organizarse, para poder regirse.
Cuando tú lees, entiende tu sistema y trata de pensar en el sistema del autor. ¿Qué estaba pensando el autor? ¿Cómo la cultura le afectó a él? ¿Cómo su creencia, su ideología, verdad? Para ser un lector eficiente dentro de disciplinas, debes aprender a identificar. Para cualquier materia de así es mejor entendida como un sistema de sistemas de apoyo o como un sistema de sistemas de conflicto, filosofía, psicología, economía. Si estás dentro de un campo consistente de un sistema armónico, tu tarea es dominar los sistemas y observar cómo se apoyan unos con otros. Si te encuentras dentro de un campo que consiste en un sistema de conflicto, tu tarea es dominar los sistemas explorando cómo entran en conflicto unos con otros. Por supuesto, al ver cómo los sistemas en conflicto se excluyen unos con otros, también descubrirás cómo se traslapan. La idea de traslapar es cómo se edifica uno sobre el otro. El conflicto entre los sistemas de pensamiento es raramente, si acaso, total o absoluto. Pues, en otras palabras, ¿verdad? Entiende el sistema. Cómo se diferencian de otros sistemas, cómo se complementan con otros sistemas, o aún si se contradicen con otros sistemas. Y bueno, hermanos, por último, nos da un último tips aquí, la lectura minuciosa. Nos provee varias lecturas, ¿verdad? Una primera lectura de paráfrasis, una segunda lectura de anuncios, ejemplos, ilustraciones. Una tercera lectura identifica, hermanos, ahí, ¿verdad? El propósito del autor. Y bueno, una cuarta lectura establece, ¿verdad? La claridad, certeza, precisión, relevancia. Básicamente, haz tu evaluación de la lectura. Hermanos, como mencioné, a partir de esta página 21 nos da varios asuntos prácticos, ejemplos prácticos de estas primeras 20 páginas de cómo leer un párrafo. No sé cómo se les ha hecho esta lectura, si ha sido difícil, tuvieron que leerlo varias veces. Quizás cuando yo regrese podemos platicar al respecto, pero bueno, espero que no haya batallado, hermano, por favor. Repase estos puntos que les he mencionado para su examen bimestral. Y bueno, hermanos, si hay dudas, preguntas en este momento, mándelas ahí al grupo de WhatsApp o haga una captura. Y bueno, en la medida de lo posible le respondo, ¿verdad? Lo más pronto que pueda. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y bueno, hay que seguir adelante, hermanos. Nos vemos pronto.